Bien, estamos hoy, NotiRegión Ecuador conversa con la doctora Natasha Rojas. Ella es dirigente de la Unidad Popular y hemos venido hasta aquí para consultarle qué piensa, qué opina sobre el tema de la consulta popular propuesta por el señor presidente Daniel Noboa. ¿Qué piensa usted, doctora? ¿Usted cree que esta consulta podría sacar del empantanamiento que está el Ecuador? Bueno, en primer lugar, saludarle, agradecerle muchísimo por este espacio y señalar que la consulta popular convocada por el señor Daniel Noboa no resuelve los principales problemas del Ecuador: el desempleo, la pobreza, la crisis de carácter económico, la inseguridad, la crisis en los hospitales, la crisis en el sistema de salud. No resuelve en absoluto la consulta popular. Lamentablemente existen otras prioridades, pero el gobierno prefiere convocar a una consulta popular con la finalidad de tener una constitución a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que busca detrás de esta convocatoria a la consulta popular? Privatizar la salud en el país, privatizar la educación, sacar la salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y llevarlo al sistema de salud pública. Pretende eliminar los derechos de la naturaleza a una agua de calidad, a una biodiversidad con todos los derechos, por señalar solo algunos de los ejemplos que el gobierno nacional busca en este proceso de convocatoria a una consulta popular. Para nosotros una consulta popular siempre es buena, siempre y cuando se garantice transparencia, se garantice democracia y participación de los distintos sectores. Pero la actual consulta popular convocada por el señor Daniel Noboa, primero, que utiliza fondos del Estado para hacer campaña electoral, miente respecto de los elementos que van a ser reformados, no le informa al pueblo ecuatoriano qué aspectos va a contemplar la nueva constitución de nuestro país, y lo que dice es, por ejemplo, en una entrevista en Ecuavisa, señala y le señala al periodista que les escuchen a los voceros y a los funcionarios del gobierno para ver qué es lo que plantean, y eso se va a contemplar en la nueva constitución del país. Pero no solo eso, ahora al típico chavo del 8, Trimoltrufia, plantea que va a elaborar en ChatGPT una nueva constitución. Por favor, los ecuatorianos somos buenos, pero no somos tontos. Señor Daniel Noboa, no colme la paciencia de los ecuatorianos, no se extralimite en la paciencia que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Doctora, ¿usted cree que el gobierno quiere quizás una constitución a su semejanza un poco para allanar el camino a ciertos propósitos que aparentemente tiene? Por supuesto, él busca tener una constitución en la que se privaticen los sectores públicos en el país, se privatice educación, se privatice salud, se privatice seguridad social. Quiere una constitución nueva, ¿para qué? Para que las empresas estratégicas del Estado, como Petroecuador, por ejemplo, pasen a manos privadas, para desarrollar procesos de concesión en condiciones de desventaja para el Ecuador en el tema de las telefonías. Solo por señalar algunos ejemplos, es un gobierno que no le interesa resolver los graves problemas que enfrentamos el Ecuador entero en la actualidad. ¿Usted cree, doctora, que la constitución vigente es una constitución viable para canalizar ciertos temas que podrían dar bienestar a este país? Por supuesto, por ejemplo, el artículo 32 de la actual Constitución, que nos dice que la salud es un derecho y responsabilidad del Estado garantizarla. El problema no es falta de norma, el problema no es de la Constitución, sino de la falta de políticas públicas, de la voluntad del señor Daniel Noboa de transferir recursos hacia el sector salud. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Pacientes de diálisis que mueren en las puertas de los hospitales, niños que por falta de limpieza han muerto, neonatos recién nacidos en los hospitales. Esa es la realidad que estamos viviendo. Un vocero del gobierno acaba de señalar nada más ni nada menos que la educación superior debe privatizarse. ¿A través de qué figura? De que no es posible de que sea gratuita la educación superior para la juventud. Por favor, no se burlen de la inteligencia de los ecuatorianos. Y cerramos con broche de oro cuando la ministra de Trabajo, la señora Núñez, dice que se debe eliminar los décimos. Es decir, quieren seguir afectando ya la escuálida economía, las dificultades económicas que tenemos el pueblo ecuatoriano.
Es decir, doctora, que en este caso el gobierno lo que quiere es un poco allanar el camino para ejecutar ciertos propósitos o proyectos que aparentemente tiene en mente hacerlo. La vieja práctica que han tenido los gobiernos de derecha, asfixiar a lo público sin entregar presupuesto, desprestigiarlo para luego decir no sirve, hay que privatizar. ¿Qué tan confiable, doctora, desde su particular punto de vista se puede presentar un proceso electoral, un poco sobre todo por los antecedentes que ya se tienen en el país? Bueno, hay que cuidar los votos. Es urgente que los ciudadanos, las ciudadanas nos inscribamos para cuidar los votos y esperemos que no existan acuerdos debajo de la mesa con el Consejo Nacional Electoral. Tiene como responsabilidad esa instancia garantizar la voluntad popular. Y es más, yo le emplazo a la señora Diana Tamay a que convoque a un debate público sobre la consulta popular de aquellos actores sociales y políticos que se inscribieron por el sí y que se inscribieron por el no. Que el presidente de la República debata con quienes nos inscribimos por el no las razones de su propuesta para la nueva Constitución. Debe ser un proceso totalmente transparente, que la ciudadanía conozca realmente cuáles son las reformas que plantea el actual gobierno y no se esconda un as bajo la manga para luego perjudicar al pueblo ecuatoriano que ya, producto de la incapacidad y la inoperancia, graves problemas estamos enfrentando en la situación económica, pero también en los temas de seguridad ciudadana. No es posible que en lo que va del año hayan existido 77 hechos de violencia gravísimos en el país, más de 500 niños que han sido asesinados en condiciones muy complejas producto de la inseguridad, personas que han perdido la vida, personas que han sido secuestradas, personas que han sido vacunadas. A este gobierno la narrativa de que la actual constitución no le permite enfrentar la delincuencia ya no le sirve, ya no funciona. Quedó claro que si quiere actuar puede hacer como lo hizo con la minería ilegal en Buenos Aires. ¿Quién le impidió? Nadie. Claro, cuando se trata de enfrentar el crimen organizado, dicen que la Constitución no sirve, pero cuando se trata de reprimir al pueblo ecuatoriano, de asesinar a dirigentes sociales como Efraín Fuérez, Rosita Paqui o José Guamán, ahí sí funciona la Constitución. Doctora, en resumen, ¿qué es lo que podría pasar en el país si es que en una eventualidad que gane el sí en la consulta que está presentando el señor presidente? Bueno, yo creo que no va a ganar el sí, va a ganar el no. Cuando se visita barrios, comunas, comunidades, mercados, sitios de concentración masiva, el descontento frente al gobierno ha crecido. Solamente en Quito, el 62% de la población ya no le cree lo que dice el presidente Noboa. Y no se olvide que en Quito las últimas elecciones ganó. Entonces, miramos cómo hay un proceso de evidentemente pérdida de popularidad del actual gobierno y que se va a reflejar en la consulta popular. ¿Cómo mira usted, doctora, en lo que va de este gobierno? ¿Usted cree que han habido avances? ¿Usted cree que le falta al gobierno ejecutar ciertas propuestas que realizó en la campaña electoral? Un gobierno que es un camaleón. En campaña electoral ofrece unos elementos y cuando está en el poder hace todo lo contrario. El camaleón que en la campaña electoral dijo que no va a incrementar el precio de los combustibles y ahora nos incrementó el precio de la gasolina y el precio del diésel. El camaleón político Daniel Noboa, que en la campaña electoral dijo que se garantizaba el ingreso de los jóvenes a las universidades y ahora sus voceros dicen que la universidad ecuatoriana debe privatizarse y pagar pensiones. El presidente que en la campaña electoral dijo que no se va a incrementar impuestos y nos incrementaron el IVA, se ha incrementado el costo de vida, la canasta básica familiar. Esa es la realidad. Los únicos beneficiarios, la familia Noboa y todos los grupos económicos que las políticas del actual gobierno les ha garantizado mayores condiciones de enriquecimiento a costa de los derechos y del bienestar de la población ecuatoriana. Un poco para concluir este conversatorio con la doctora Natasha Rojas, un poco si le tocaría a usted enviar un mensaje a la gente, a la ciudadanía ecuatoriana,
frente a este proceso de consulta popular? ¿Qué es lo que usted le podría decir? Yo le diría a la ciudadanía que debemos unirnos para evitar que nos quiten lo que hemos conquistado, que debemos unirnos para evitar que nos privaticen la salud, los hospitales, los centros de salud, para que nos privaticen las escuelas, los colegios, las universidades, unirnos para defender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los derechos de los trabajadores a estabilidad, a salarios de dignidad, unirnos para defender la democracia, la libertad de expresión, unirnos para defender la vida de todos y de todas. El no es una respuesta que garantiza esto, el no de la alegría, el no de la esperanza, el no de la libertad, el no de la democracia, que en este 16 de febrero tiene que definitivamente enterrar aquellas pretensiones del señor Daniel Noboa de convertirse en dictador. Bien, agradecemos mucho la atención que nos ha podido dar la doctora Natasha Rojas a NotiRegión Ecuador. Muchas gracias, doctora, por atendernos. Muchísimas gracias a usted.